El término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás. Que al final tú llegas, empiezas a analizarlo y dices, pues al final esto quien gobierna el mundo son 10 o 12 familias que son las que en realidad dirigen todo. ¿Por qué aparentemente, según pasaba el tiempo, debía haber más tecnología, los egipcios nunca lograron levantar tan majestuosas obras como las 3 pirámides de Giza? ¿Por qué? Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis de este planeta quién es el original de este planeta? Que llamamos Tierra, que tampoco se llama Tierra. El reptiliano. Cuando tú te paras a pensar empíricamente, hay un montón de cosas, te das cuenta de que el argumento de la Tierra esférica se cae por su propio peso. Últimamente veo muchas conspiraciones, que si los Illuminati, que si los masones. Hay millones de teorías sin explicaciones y nunca hablan de eso en los medios de comunicaciones. Primeramente, vamos a hablar de extraterrestres. Roswell, Nuevo México, un hallazgo sorprendente. Dijeron que se cayó un globo aerostático gigante, aunque se rumoró que era un platillo volante con par de tripulantes a los que secuestraron. Por eso crearon el Área 51. Allí llevaron sus cuerpos y los estudiaron. Puede ser que fueran habitantes de Neptuno. Tal vez la luna no existe y es una proyección. Quizás todo lo que nos han contado es una invención. A lo mejor vivimos en una simulación y cuando morimos pasamos a otra dimensión. No sé si habrás escuchado hablar del gran reseteo. Tartaria, una civilización en su apogeo. Leo sobre Sodoma y Gomorra y lo que creo es que la ciudad fue destruida por un bombardeo. Aterrizamos en la luna, pero no entiendo cómo en el 69 lo estaban retransmitiendo. Y tampoco comprendo por qué la bandera se está moviendo si en la luna no hace viento. El alunizaje del Apolo 11 es un montaje. Fue en los estudios de Hollywood que hicieron ese viaje. La Tierra es plana, hay muchísimas evidencias. La gravedad es un invento de Newton y la ciencia. En la Antártida no quieren turistas, y menos si son terraplanistas. A la Antártida no dejan que vaya la gente, pa' que no descubramos que la Tierra es plana y que nos mienten. Controlan nuestra mente con primado negativo. Y como siempre el poder es el motivo. El mundo lo controlan unos pocos elegidos. Los Rothschild, los Rockefeller son algunos apellidos. Hermano, a ver cómo le cuentas a un cristiano que Dios no existe, que nos crearon los reptilianos, que mezclaron su ADN con el de un animal parecido al mono, y así fue que nació el primer humano. Solo somos la creación de unos marcianos, un experimento que se le fue de las manos. A Jesucristo le crucificaron los romanos y el que representa a Dios es el Papa en el Vaticano. Tú dirás que digo tonterías y yo solo digo que a John F. Kennedy lo mató la CIA. Ese día todo fue muy raro, es imposible que nadie supiera de dónde se hicieron los disparos. Incluso al tipo que cogieron y acusaron, llegando al juicio antes de declarar lo asesinaron. El 11S es otra mentira más, un plan del gobierno para invadir Afganistán. Fingieron un atentado para poder justificar el uso de la fuerza militar y así mandar sus tropas a otro país con la excusa de vengar a sus compatriotas muertos. Pero la realidad, todo fue por el petróleo que se querían robar. Pero si lo cuentan así nadie les iba a apoyar. Lo mismo que pasó en Ucrania con el gas, lo mismo que pasa en Gaza con Hamas. Bueno, de ese tema no vamos a hablar, llámame conspiranoico, pero no pueden escuchar. Yo sé esto que te cuento y un millón de cosas más. Lo sé porque lo dijo exponiendo la verdad. Yo soy de los que pienso que realmente deberíamos de ser rebeldes con el sistema, porque en lo más alto de esta pirámide hay unos señores que realmente pues, nos manejan, nos controlan, nos dividen, y creo que es momento de que empecemos a despertar y a desarticular este sistema que nos domina y que nos controla. Para mí la verdad está en que realmente somos unos ignorantes todos, y yo el primero. El término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás. Que al final tú llegas, empiezas a analizarlo y dices, pues al final esto quien gobierna el mundo son 10 o 12 familias que son las que en realidad dirigen todo. ¿Por qué aparentemente, según pasaba el tiempo, debía haber más tecnología? Los egipcios nunca lograron levantar tan majestuosas obras como las 3 pirámides de Giza. ¿Por qué? Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis de este planeta quién es el original de este planeta? Que llamamos Tierra, que tampoco se llama Tierra. El reptiliano. Cuando tú te paras a pensar empíricamente, hay un montón de cosas,
te das cuenta de que el argumento de la Tierra esférica se cae por su propio peso. Últimamente veo muchas conspiraciones, que si los Illuminati, que si los masones. Hay millones de teorías sin explicaciones y nunca hablan de eso en los medios de comunicaciones. Primeramente vamos a hablar de extraterrestres. Roswell, Nuevo México, un hallazgo sorprendente. Dijeron que se cayó un globo aerostático gigante, aunque se rumoró que era un platillo volante con par de tripulantes a los que secuestraron. Por eso crearon el Área 51. Allí llevaron sus cuerpos y los estudiaron. Puede ser que fueran habitantes de Neptuno. Tal vez la luna no existe y es una proyección. Quizás todo lo que nos han contado es una invención. A lo mejor vivimos en una simulación y cuando morimos pasamos a otra dimensión. No sé si habrás escuchado hablar del gran reseteo. Tartaria, una civilización en su apogeo. Leo sobre Sodoma y Gomorra y lo que creo es que la ciudad fue destruida por un bombardeo. Aterrizamos en la luna, pero no entiendo cómo en el 69 lo estaban retransmitiendo. Y tampoco comprendo por qué la bandera se está moviendo si en la luna no hace viento. El alunizaje del Apolo 11 es un montaje. Fue en los estudios de Hollywood que hicieron ese viaje. La Tierra es plana, hay muchísimas evidencias. La gravedad es un invento de Newton y la ciencia. En la Antártida no quieren turistas, y menos si son terraplanistas. A la Antártida no dejan que vaya la gente, pa' que no descubramos que la Tierra es plana y que nos mienten. Controlan nuestra mente con primado negativo. Y como siempre el poder es el motivo. El mundo lo controlan unos pocos elegidos. Los Rothschild, los Rockefeller son algunos apellidos. Hermano, a ver cómo le cuentas a un cristiano que Dios no existe, que nos crearon los reptilianos, que mezclaron su ADN con el de un animal parecido al mono, y así fue que nació el primer humano. Solo somos la creación de unos marcianos, un experimento que se le fue de las manos. A Jesucristo le crucificaron los romanos y el que representa a Dios es el Papa en el Vaticano. Tú dirás que digo tonterías y yo solo digo que a John F. Kennedy lo mató la CIA. Ese día todo fue muy raro, es imposible que nadie supiera de dónde se hicieron los disparos. Incluso al tipo que cogieron y acusaron, llegando al juicio antes de declarar lo asesinaron. El 11S es otra mentira más, un plan del gobierno para invadir Afganistán. Fingieron un atentado para poder justificar el uso de la fuerza militar y así mandar sus tropas a otro país con la excusa de vengar a sus compatriotas muertos. Pero la realidad, todo fue por el petróleo que se querían robar. Pero si lo cuentan así nadie les iba a apoyar. Lo mismo que pasó en Ucrania con el gas, lo mismo que pasa en Gaza con Hamas. Bueno, de ese tema no vamos a hablar, llámame conspiranoico, pero no pueden escuchar. Yo sé esto que te cuento y 1.000.000 de cosas más. Lo sé porque lo dijo exponiendo la verdad. Yo soy de los que pienso que realmente debemos de ser rebeldes con el sistema porque en lo más alto de esta pirámide hay unos señores que realmente pues, nos manejan, nos controlan, nos dividen, y creo que es momento de que empecemos a despertar y a desarticular este sistema que nos domina y que nos controla. Para mí la verdad está en que realmente somos unos ignorantes todos, y yo el primero. El término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás. Que al final tú llegas, empiezas a analizarlo y dices, pues si al final esto quien gobierna el mundo son 10 o 12 familias que son las que en realidad dirigen todo. ¿Por qué aparentemente, según pasaba el tiempo, debía haber más tecnología, los egipcios nunca lograron levantar tan majestuosas obras como las 3 pirámides de Giza? ¿Por qué? Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis este planeta? ¿Quién es el original de este planeta que llamamos Tierra, que tampoco se llama Tierra? El reptiliano. Cuando tú te paras a pensar empíricamente, hay un montón de cosas, te das cuenta de que el argumento de la Tierra esférica se cae por su propio peso. Últimamente veo muchas conspiraciones, que si los Illuminati, que si los masones. Hay millones de teorías sin explicaciones y nunca hablan de eso en los medios de comunicaciones. Primeramente vamos a hablar de extraterrestres. Roswell, Nuevo México, un hallazgo sorprendente. Dijeron que se cayó un globo aerostático gigante, aunque se rumoró que era un platillo volante con par de tripulantes a los que secuestraron. Por eso crearon el Área 51. Allí
Allí llevaron sus cuerpos y los estudiaron. Puede ser que fueran habitantes de Neptuno. Tal vez la luna no existe y es una proyección. Quizás todo lo que nos han contado es una invención. A lo mejor vivimos en una simulación y cuando morimos pasamos a otra dimensión. No sé si habrás escuchado hablar del gran reseteo. Tartaria, una civilización en su apogeo. Leo sobre Sodoma y Gomorra y lo que creo es que la ciudad fue destruida por un bombardeo. Aterrizamos en la luna, pero no entiendo cómo en el 69 lo estaban retransmitiendo. Y tampoco comprendo por qué la bandera se está moviendo si en la luna no hace viento. El alunizaje del Apolo 11 es un montaje. Fue en los estudios de Hollywood que hicieron ese viaje. La Tierra es plana, hay muchísimas evidencias. La gravedad es un invento de Newton y la ciencia. En la Antártida no quieren turistas y menos si son terraplanistas. A la Antártida no dejan que vaya la gente pa' que no descubramos que la Tierra es plana y que nos mienten. Controlan nuestra mente con primado negativo. Y como siempre el poder es el motivo. El mundo lo controlan unos pocos elegidos. Los Rothschild, los Rockefeller son algunos apellidos. Hermano, a ver cómo le cuentas a un cristiano que Dios no existe, que nos crearon los reptilianos, que mezclaron su ADN con el de un animal parecido al mono. Y así fue que nació el primer humano. Solo somos la creación de unos marcianos. Un experimento que se le fue de las manos. A Jesucristo le crucificaron los romanos y el que representa a Dios es el Papa en el Vaticano. Tú dirás que digo tonterías y yo solo digo que a John F. Kennedy lo mató la CIA. Ese día todo fue muy raro, es imposible que nadie supiera de dónde se hicieron los disparos. Incluso al tipo que cogieron y acusaron, llegando al juicio antes de declarar lo asesinaron. El 11S es otra mentira más, un plan del gobierno para invadir Afganistán. Fingieron un atentado para poder justificar el uso de la fuerza militar y así mandar sus tropas a otro país con la excusa de vengar a sus compatriotas muertos. Pero la realidad, todo fue por el petróleo que se querían robar. Pero si lo cuentan así nadie les iba a apoyar. Lo mismo que pasó en Ucrania con el gas, lo mismo que pasa en Gaza con Hamas. Bueno, de ese tema no vamos a hablar, llámame conspiranoico, pero no pueden escuchar. Yo sé esto que te cuento y un millón de cosas más. Lo sé porque lo dijo exponiendo la verdad. Yo soy de los que pienso que realmente debemos de ser rebeldes con el sistema porque en lo más alto de esta pirámide hay unos señores que realmente pues, nos manejan, nos controlan, nos dividen y creo que es momento de que empecemos a despertar y a desarticular este sistema que nos domina y que nos controla. Para mí la verdad está en que realmente somos unos ignorantes todos, y yo el primero. El término que está mal usado es teoría de la conspiración. Es un término que crea la CIA allá por la década de los 50, de los 60, sobre todo después del asesinato de Kennedy, del tema del hombre en la luna y demás. Que al final tú llegas, empiezas a analizarlo y dices, pues al final esto quien gobierna el mundo son 10 o 12 familias que son las que en realidad dirigen todo. ¿Por qué aparentemente, según pasaba el tiempo, debía haber más tecnología, los egipcios nunca lograron levantar tan majestuosas obras como las 3 pirámides de Giza? ¿Por qué? Por cierto, no somos de aquí. Nos trajeron aquí. ¿Sabéis este planeta? ¿Quién es el original de este planeta que llamamos Tierra, que tampoco se llama Tierra? El reptiliano. Cuando tú te paras a pensar empíricamente en un montón de cosas, te das cuenta de que el argumento de la Tierra esférica se cae por su propio peso. Últimamente veo muchas conspiraciones, que si los Illuminati, que si los masones. Hay millones de teorías sin explicaciones y nunca hablan de eso en los medios de comunicaciones. Primeramente, vamos a hablar de extraterrestres. Roswell, Nuevo México, un hallazgo sorprendente. Dijeron que se cayó un globo aerostático gigante, aunque se rumoró que era un platillo volante, con par de tripulantes a los que secuestraron. Por eso crearon el Área 51. Allí llevaron sus cuerpos y los estudiaron. Puede ser que fueran habitantes de Neptuno. Tal vez la luna no existe y es una proyección. Quizás todo lo que nos han contado es una invención. A lo mejor vivimos en una simulación y cuando morimos pasamos a otra dimensión. No sé si habrás escuchado hablar del gran reseteo. Tartaria, una civilización en su apogeo. Leo sobre Sodoma y Gomorra y lo que creo es que la ciudad fue destruida por un bombardeo. Aterrizamos en la luna, pero no entiendo cómo en el 69 lo estaban retransmitiendo. Y tampoco comprendo por qué la bandera se está moviendo si en la luna no hace viento. El alunizaje del Apolo 11 es un montaje. Fue en los estudios de Hollywood que hicieron ese viaje. La Tierra es plana, hay muchísimas evidencias. La gravedad es un invento de Newton y la ciencia. En la Antártida no quieren turistas y menos si son terraplanistas. A la Antártida no dejan que vaya la gente pa' que no
nos mienten, controlan nuestra mente con primado negativo. Y como siempre, el poder es el motivo. El mundo lo controlan unos pocos elegidos. Los Rothschild, los Rockefeller son algunos apellidos. Hermano, a ver cómo le cuentas a un cristiano que Dios no existe